Buenos días, familia. Una vez más aquí con ustedes desde la distancia. Esperamos pronto estar otra vez aquí todos reunidos. En esta mañana queremos decirle al Señor que gracias porque nos permite estar acá. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro ayudador, quien nos redarguye. Tú eres ese regalo que nos dejó Jesús aquí en la tierra. Gracias porque siempre estás con nosotros, Espíritu Santo. Y por eso esta mañana queremos cantarte, y ahí donde tú estás, levántate, colócate en pie y alaba con nosotros. Vamos a cantarle al Espíritu Santo, vamos a decirle que Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Gracias, Espíritu Santo, por siempre ser fiel a nosotros. Te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Yeah, 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 yeah. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, gracias, Señor, por el regalo de tu Santo Espíritu en nuestra vida, que es nuestro ayudador, quien nos redarguye de todo pecado, Señor. Gracias, papá. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Sí, Espíritu, una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí.
Yo te invito para que en esta mañana alabes y exaltes a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y podamos cantarle con gozo y con alegría, que su presencia sea derramada sobre nosotros, en sus vidas, en sus casas, los que estamos aquí, Dios. Por eso queremos cantarte a ti. Cristo es mi Señor. Vamos, alábalo allí donde tú estás. Cristo es mi Señor, no me da temor Declararle al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se dé. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Oh, Jesucristo, No me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Vamos, danza para Él y nos alegramos en nuestro Señor, porque Él es santo y digno de toda la alabanza. En los montes, en los valles, exaltamos el que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación. Vamos, iglesia. donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, Exaltamos al que es digno de alabanza. en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Hacemos hoy la voz de su alabanza. Exaltamos el que reina para siempre. Oh, 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 oh.
Gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste alabarte. Ahora disponemos nuestro corazón a escuchar tu palabra, Señor, la que hoy tú preparaste para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no la somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también, en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Muy buenos días, un saludo cordialísimo para todos ustedes, un apretón de manos, que Dios los siga bendiciendo. En este domingo queremos compartir un mensaje que está en las preciosas páginas de la Biblia y queremos en esta mañana primeramente darle gracias a Dios porque nos permite llegar a ustedes a través de estos medios. Nuestra iglesia Rey David, perteneciente a los Centros de Formación de Líderes en FOL, estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos permite llegar a ustedes los miércoles y los domingos a través de estos medios para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos en este momento. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos aquellos que están sintonizándonos por estos medios, que bendigas sus hogares como estén constituidos, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, todos los miembros de cada familia. Te pedimos, Señor, que los bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en estos tiempos de prueba nos dé la fuerza, el poder y la autoridad para poder seguir adelante, superando todas las adversidades y las dificultades que tenemos que tener y enfrentar. Te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, que abras nuestro conocimiento, nuestra sabiduría,
para recibir del cielo la preciosa palabra de Dios. Nosotros hemos tenido un tiempo de alabanza, que es una celebración del pueblo de Dios. Quizás uno de los pilares más importantes que tenemos que tener nosotros es la adoración. A través de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros proclamamos, de nuestros relatos personales, glorificamos a Dios, porque uno de los propósitos que nosotros debemos de tener es la adoración. ¿A quién adoramos? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza? Quiero compartirles un mensaje. Está escrito en Primera de Juan, inicialmente, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Antes del Apocalipsis están las 3 cartas del apóstol Juan. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor. ¿En quién hemos fijado nuestras esperanzas? ¿A quién amamos? Amémonos unos a otros. Pero para que nosotros podamos aprender a amar, tenemos que amar a Dios, conocerlo a Él. Porque el amor en determinado momento puede ser egoísta. El amor puede ser sujeto a condiciones, condicionado. Pero aquí nos está enseñando que el amor es de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender a amar, porque el amor es de Dios. Como nosotros no sabemos amar, una de nuestras oraciones fundamentales tiene que ser decirle: Señor, enséñame a amar como tú quieres que yo ame. Porque nosotros podemos amar egoístamente. Amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros seres queridos, pero a otras personas no las amamos. Ahora, el amor es de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nacido de Dios. Está hablando del nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El propósito para poder amar es conocer a Dios. Y si nosotros queremos aprender a amar, tenemos que conocer en qué consiste el amor de Dios. Dice aquí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque lo que Dios proyecta en nuestras vidas es amor. La base fundamental del cristianismo es en el perdón de pecados. Es la obra más importante que nuestro Señor Jesucristo pudo hacer por nosotros. Él perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre. Entonces, nosotros hemos conocido el amor porque hemos conocido a Jesús.
para poder conocer el amor, tenemos que conocer a Cristo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Dónde está la demostración del amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. En el capítulo 3, versículo 16, que es tan conocido, nos dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, el amor de Dios, ¿cómo se revela a nosotros? En lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer en Él. ¿Sí? Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, tenga vida eterna. Entonces, aquí la condición es creer en Él. Eso es fe, creer en Jesucristo. Entonces, para poder que el amor de Dios sea derramado sobre mí y yo pueda recibir el amor de Dios, tengo que creer en Jesucristo, porque Él es el amor. Porque una de las demostraciones mayores del amor de Dios es entregar su vida por nosotros. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Sin Cristo nuestro espíritu está muerto. ¿Qué es lo que el hombre necesita? Ser resucitado. Nosotros somos resucitados por la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros resucitamos espiritualmente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y nuestros pecados han sido perdonados, porque Él perdonó nuestros pecados. Él fue propicio para que nosotros pudiéramos delante del Padre adquirir la salvación como un regalo de Dios, como una dádiva, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, explica el Señor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Fue Él el que nos amó a nosotros. Fue Él que tuvo la idea de venir, hacerse hombre, morir por nuestros pecados y permitir que nosotros pudiéramos reconciliarnos por medio de su obra expiatoria. Fue una idea que nació en el corazón de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Él es propicio, el sacrificio por nuestros pecados. Por eso Él es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice aquí: envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Para poder nosotros amarnos los unos a los otros, tenemos que experimentar el amor de Cristo. Es muy difícil humanamente amar. Reitero, nosotros podemos amar a quienes nos aman, a nuestros familiares, a nuestros seres muy allegados a nuestro corazón. Pero amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, amar como Jesús nos dice que amemos, solamente lo podemos hacer si Él, por medio de su Espíritu, nos ayuda. Inevitablemente, Dios nos ayuda, porque es parte del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender, a la luz de las Sagradas Escrituras, que el amor de Dios se manifiesta
en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Leámoslo nuevamente a la luz de las Escrituras. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros proyectamos el amor que viene de su Espíritu a nosotros, entonces estamos demostrando que el Espíritu de Dios, que el amor de Cristo reposa en nosotros. Por eso es tan importante tener nuestro corazón limpio. ¿Limpio de qué? De ataduras, de ligaduras, de impiedad. Reconocer que necesitamos despojarnos del odio, del resentimiento, de la envidia. Todas esas cargas emocionales afectan el espíritu del hombre e impiden que el amor de Dios sea derramado abiertamente. Obviamente Él nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros defectos, de todas nuestras situaciones que a veces son lamentables, las actitudes que nosotros podemos tener. Pero no nos cabe la menor duda que cuando el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros, tenemos la facultad de perdonar, de entender, de ser más comprensivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo que empieza es a hacer un trabajo de regeneración, de transformación de nuestros corazones, que eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios diariamente. Señor, haz en mí una transformación porque mi corazón está lleno de resentimiento. Mi corazón está lleno de odio. Mi corazón está lleno de envidia. Esa es una de las oraciones más agradables delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestro estado espiritual, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, mi condición es esta. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Porque a veces podemos tomar una postura religiosa, una actitud exterior, hipócrita, pero realmente nuestro corazón puede estar infectado de una cantidad de basura espiritual, cargado de resentimientos, de odios, de tantas cosas que nosotros hemos permitido, que a veces permitimos que se ubiquen en el corazón del hombre, que se amontonen allí y que en determinado momento lo que hace es afectar nuestra vida espiritual. Por eso nosotros necesitamos aprender a amar como Dios nos ama. Es decirle al Señor, enséñame a perdonar como tú perdonas, o como tú quieres que yo aprenda a perdonar. Precisamente, a veces nosotros hacemos oraciones sin darnos cuenta de las consecuencias que tienen las oraciones. Por ejemplo, las personas diariamente le dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Y lo repiten, hágase tu voluntad. Y resulta que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es que yo perdone a quien habla mal de mí, a quien yo tengo que perdonar a aquella persona que no me quiere, que no me acepta, aquella persona que me tiene envidia. Esas son situaciones que Dios permite en nuestro diario vivir para que nosotros de verdad empecemos a despojarnos de todo aquello que nos impide el accionar del amor de Dios en nosotros. Y para poder experimentar el amor de Dios, tenemos que limpiarnos. Y el regalo más grande es el perdón. El perdón. Porque el sacrificio de Cristo está basado en el perdón de nuestros pecados. Por eso dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. Porque no solamente Dios nos perdona, Dios nos limpia. ¿De qué nos limpia? De toda esa basura que nosotros hemos venido recogiendo, amontonando en nuestro corazón, que nos impide el accionar del amor de Dios en nuestros corazones. Entonces,
lo que nosotros tenemos que pedirle diariamente en nuestras oraciones al Señor es decirle: Señor, transfórmame, cámbiame, límpiame. Enséñame a perdonar, enséñame a amar. Porque tu palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, ¿cómo mostró el amor de Dios con nosotros? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? Para perdonar mis pecados. Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados ante el Padre. Nos dio el ministerio de la reconciliación, como dice Pablo. Por eso es tan importante el perdón de pecados. Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, después de haber sido golpeado, burlado, escarnecido. Su juicio fue injusto. A pesar de todos los vejámenes que él vivió, los sufrimientos que él padeció, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Igual situación vivió Esteban, el primer mártir del libro de los Hechos. Cuando Esteban estaba muriendo apedreado, dijo: no les tengas en cuenta este pecado. ¿Y qué fue lo que vio Esteban cuando levantó la mirada? Vio a Dios, vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra. ¿Por qué vio a Dios? Porque había entendido qué era el perdón. Y nosotros tenemos que entender qué es el perdón. Si nosotros no entendemos qué es el perdón de Dios y ponerlo por obra, es porque no hemos experimentado una relación íntima con el Señor, no hemos conocido a Cristo. Ahora, si nosotros estamos infectados, contaminados de pecado, y no hemos despojado el odio, el resentimiento, la maldad de nuestro corazón, tenemos que empezar a orar y a pedirle a Dios que nos limpie de toda maldad. En esto conocemos que permanecemos en Él, dice el versículo 13. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. No solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos dio el Espíritu Santo. Por eso Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, pero les voy a enviar el Consolador, el Espíritu de gracia, el cual va a venir a ayudarles. El Consolador, el Paracletos, el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros. Y nosotros hemos visto, dice el versículo 14, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo testificamos. ¿Por qué nosotros lo testificamos? Lo damos como un testimonio. ¿Por qué? Por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios cuando empezamos a despojarnos y a limpiarnos de toda contaminación espiritual. Entonces testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por eso Él vino a salvar el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. La salvación fue para todos, para judíos y para gentiles. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. En el versículo 15 dice el Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Claro. ¿A quién confesamos nosotros? A Cristo como Señor y como Salvador. Confesamos que Él es el Salvador del mundo, que Él vino como Dios y se hizo hombre, tomó la imagen de un hombre nacido de una mujer virgen, de María, para mostrarnos que Él era 100% hombre, 100% Dios, la deidad. Nosotros creemos en eso y eso es fe. Hay algunos grupos que no creen que Jesucristo es Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. El Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, que se revela como Padre,
que se hizo hombre en la persona de Jesús y que ha dejado su espíritu, que se une a nuestro espíritu para formar una comunión íntima entre el Padre y nosotros, entre Jesucristo y nosotros, por medio del Espíritu Santo. Versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Claro, lo hemos conocido y lo hemos creído. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en nosotros, la transformación, el regalo tan grande que se nos ha concedido, el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios es amor, no cabe la menor duda. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Óigalo bien, aquí hay una palabra que es muy importante, quiero resaltarla. Dice permanecer, permanecer. Leámoslo nuevamente. Versículo 16 de este 1 de Juan, capítulo 4. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, dice aquí, permanece en Dios y Dios en él. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, capítulo 15, porque estamos leyendo las cartas, vamos a leer el Evangelio. Vamos a leer el versículo 7, capítulo 15 de Juan, versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí, está hablando el Señor Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿De qué habla el Señor aquí? De permanecer en Él, de estar en esa comunión permanente con Él. ¿Qué tiene que permanecer en nosotros? Sus palabras, sus enseñanzas, porque lumbrera es a nuestro camino su palabra. Su palabra tiene que ser esa luz que ilumina nuestro diario andar. Por eso es tan importante permanecer en la lectura de la Biblia. Es muy conveniente que nosotros todos los días la leamos. Usted tiene que leer la Biblia todos los días. No puede pasar un día de su vida en que usted no abra las Sagradas Escrituras, porque esa es la forma que Dios nos ha dado de conectarnos con Él para conocer su voluntad. Estas palabras permanecen en nosotros si diariamente las vivimos, las leemos, las vivimos y las creemos, porque nosotros tenemos que creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios y la Biblia dice que los demonios creen y le temen, pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo, tenemos que creer en Él, en lo que Él dice, en sus palabras, esas palabras que son vida y que son verdad. Ahora, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Por eso es necesario permanecer en Él. Versículo 5 de este mismo capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros no permanecemos en él y nos separamos de él, morimos espiritualmente. Por eso necesitamos conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que nos sostiene, el amor de Dios es lo que nos afianza, es lo único que a nosotros nos puede garantizar una plena y total seguridad. Vivimos en un mundo inconstante, en un mundo lleno de temores, de miedo, de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Todo lo que está viviendo el mundo, estas noticias malas que permanentemente nos asedian, nos generan inseguridad. Pero las palabras de Cristo, las palabras que Él nos da, son ese aliento de vida que nos ayudan a permanecer. ¿Cómo? Sólidos, firmes, inamovibles, inalterables.
pidiéndole al Espíritu de Dios que nos dé el poder suficiente para tener la certeza y la seguridad que estamos en la cuenca de su mano, que Él nos protege, que Él es nuestro guardador. Qué importante es tener en cuenta eso en nuestras vidas. Si nosotros retornamos a la primera de Juan, al capítulo 4, donde íbamos, estamos en el versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros, para con todos nosotros. Insiste nuevamente Juan diciéndonos, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Oiga, o sea, en esto está la plenitud de Cristo, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. Leámoslo detenidamente, es muy importante tener en cuenta este versículo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros hemos sido justificados por Cristo. Nosotros no podemos morir, irnos de este mundo sin ser justificados por Cristo, porque está escrito que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Habrá un juicio de Dios para el hombre, pero para el hombre poder ser exento de ese juicio final de condenación, el hombre necesita ser justificado por Cristo. Por eso volvemos aquí al versículo donde dice, versículo 10, donde Él dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en sacrificio. La propiciación es un sacrificio por nuestros pecados. O sea, el juicio justo de Dios por nuestros pecados cayó en la persona de Jesús. Jesús recibió el castigo por nuestros pecados. En Él cargó nuestras iniquidades y nuestras culpas. Mire lo que dice aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros no tenemos por qué tener miedo, por qué tener temor en medio de todas estas situaciones. Lo que tenemos que tener es la plena confianza de que lo que Él promete se va a cumplir. Seguramente estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos postreros, tiempos finales. Pero toda esta situación que está viviendo el mundo es la oportunidad que tenemos nosotros de doblegar nuestras rodillas delante de Dios y confesar nuestros pecados. El arrepentimiento. El hombre tiene que arrepentirse y reconocer que Dios es el Señor, que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y es nuestra obligación postrarnos en su presencia y pedirle perdón, porque el hombre todos los días ofende a Dios de muchas maneras. El pecado está siempre delante de nuestros ojos, pero Dios es amor. ¿En qué mostró Él su amor? En que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Este es un tiempo de oportunidades. Es el momento en que el hombre tiene que detener su loca carrera, su agitada carrera, y reconocer que lo que está pasando en el mundo es algo que solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios. Él un día vendrá por su pueblo. Dice la promesa que Él vendrá por su iglesia, por la iglesia que Él compró por un precio muy alto, su sangre. Entonces, la seguridad de salvación está en reconocer que Él fue propicio por nuestros pecados,
que el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros por la obra expiatoria que Él hizo por nosotros. Por eso necesitamos el perdón de nuestros pecados. Ahí está la perfección del amor de Dios. El proceso de regeneración que nosotros recibimos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Claro, las consecuencias, la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. De donde el que teme, no ha conocido o no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí hay una profundidad del amor de Cristo. Leámoslo nuevamente. Dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Repito, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hagamos un alto aquí, hagamos un momentico un alto y vamos a Romanos. Vamos a confirmarlo en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, escrita en el capítulo 6, versículo 22. Vamos a leerlo desde el 22, que concatena con la idea que trae Juan. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado porque Él mostró su amor al hacernos libres, al pagar por nuestros pecados. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, servidores de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso de transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros todos los días. Es un proceso en el cual nosotros, para poder recibir la santificación, tenemos que disponer nuestro corazón para que el proceso de Dios se haga diario. ¿Cómo se hace? Reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados, muriendo a la carne, pidiéndole al Señor que nos fortalezca, porque mientras vivamos en este cuerpo, estamos expuestos a las debilidades del mundo, somos franqueables, pero el amor de Dios ha sido tan grande que por medio del Espíritu nos fortalece, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es la dádiva? Es un regalo. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente ese regalo es en Cristo Jesús. La vida eterna solamente la puede dar Cristo. Por eso nosotros ante el juicio de Dios no vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestros pecados, porque inicialmente Cristo ya pagó por ellos. Y un reo no puede pagar dos veces por el mismo delito. Por eso es tan importante aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ya nosotros hemos sido justificados, lo que dice Pablo aquí en esta carta. Y la justificación es que se nos declara sin culpa de nuestros pecados. Ya Cristo nos justificó. Allí está la importancia de que el hombre acepte a Cristo. Esta es la oportunidad que Dios le está dando al hombre de aceptar a Jesucristo. ¿Cómo? Como propiciación por nuestros pecados. Lo que nosotros tenemos que entender es que la vida eterna viene como consecuencia de aceptar el perdón de Dios. En esto se mostró el amor. Y cuando Cristo mora en nosotros, nosotros podemos amar. ¿Cómo amamos? Pues de muchas maneras. Perdonando, menguando, cediendo. Porque en la medida que nosotros empezamos a caminar con Él lentamente, hay un proceso de transformación. Somos transformados de gloria en gloria. Filipenses 1:6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa perfección habla de un trabajo de transformación paulatina que empieza a hacer el Espíritu de Dios en nosotros. No está diciendo que vamos a ser perfectos, porque el único perfecto es Él. Pero lo que sí podemos hacer es que diariamente
En nosotros hay actitudes distintas, somos mejores. Por eso una de las oraciones que más tenemos que hacerle al Señor Jesucristo, a nuestro Padre, por medio de su Espíritu, es decirle: Señor, enséñame a que lo malo que hay en mí cada día se convierta en bueno. Lo bueno que hay en mí pues se mejore. Yo reconozco que necesito ser transformado. Es que la oración que nosotros hacemos con el Señor Jesucristo es una oración pidiéndole a Él renovación de nuestro entendimiento, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Entonces, vamos nuevamente al libro de Juan, donde veníamos inicialmente. Primero de Juan, capítulo 4, en el contexto donde dice Dios es amor. Inevitablemente Él es el amor. Él es el amor. Entonces, dice aquí, versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fuimos hallados por Él, nos escogió de lo vil y lo menospreciado. Nosotros pues teníamos una religión, nos acercamos a Él a nuestra manera. Había una autoconfianza en nosotros, nos autojustificábamos a nosotros mismos. Creíamos que nuestras justicias eran agradables de Dios, delante de Dios. Pero nos dimos cuenta que nuestras justicias, nuestros actos, nuestras obras no eran suficientes para alcanzar el perdón de pecados. Inevitablemente el hombre necesita ser perdonado por Dios, pero a través de la obra de Cristo. Eso lo tenemos que entender. No son nuestros actos, no son nuestros sacrificios, no son tantas cosas que hace el hombre para tratar de agradar a Dios. Lo que tenemos que entender es que Él nos amó primero. ¿Y de qué manera mostró su amor? Enviando a su Hijo a este mundo para pagar por nuestros pecados. 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Leámoslo nuevamente. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece, o sea, no ama a su hermano. Aborrecer es no amar. Aborrece a su hermano, es mentiroso, se está mintiendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, para amar a mi hermano, yo tengo que amarlo a Él. Y para poder que el amor de Dios caiga sobre mí, yo tengo que conocer el amor de Cristo. Inevitablemente tenemos que aceptar a Cristo. Una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no ha conocido el amor de Dios. Y tenemos que conocerlo. ¿Cómo lo conocemos? Acercándonos a Él, reconociendo que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sanador, que permanecemos en Él, que el amor de Dios fue manifestado en la obra propicia que Él hizo por nosotros. Dice aquí, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Enviando a quién? A Jesucristo. ¿A dónde lo envió? Al mundo. Al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirle en esta parte final de esta enseñanza, que si nosotros queremos aprender a amar, tenemos que conocer a Jesús. Es muy difícil que una persona en sus fuerzas ame como Dios quiere. Repito, nosotros podemos amar a nuestra manera. Amo a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mis seres queridos, pero a mi prójimo, como Dios me pide, tiene que haber una acción sobrenatural de Dios en nosotros, que solo Cristo lo puede conseguir. Por eso aquí dijo Jesús, separados de mí nada podemos hacer. Nosotros no podemos amar si Cristo no mora en nosotros. Nosotros no podemos perdonar si Cristo no mora en nosotros. No podemos hacer nada
si Cristo no está en nosotros? Ahora, si Jesucristo reina y vive en nuestros corazones, tenemos la facultad de poder acercarnos a Él, aceptar su amor y su misericordia y aprender a hacer su voluntad. Decirle, Señor, enséñame a amar, enséñame a aceptar a esta persona que es tan desagradable para conmigo, que me ataca, que me persigue, que guerrea permanentemente contra mí, que está llena de envidia, en fin. Nosotros vivimos en un mundo muy complicado, estamos rodeados de enemigos, en el trabajo, vecinos, en la calle. Bueno, en fin, en donde usted se mueva, va a encontrar enemigos ocultos que están esperando cualquier oportunidad que usted le dé para darles en la cabeza, como se dice popularmente en nuestro medio. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a despojarnos de todas esas cosas que afectan nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, y seamos llenos del amor de Dios. Por eso necesitamos pedirle, Señor, enséñame a amar, porque yo no sé. Enséñame, Señor, a amar como tú quieres que yo ame. Seguramente la misericordia de Dios, que es infinita, nos alcanzará y nos enseñará a amar. No se olviden que la palabra de Dios dice que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y tenemos que conocer a Dios. Y para poder conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Porque Jesús es el que nos lleva al Padre. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque nos permites acercarnos a ti. Gracias por la revelación de tu palabra, escrita en Primera de Juan, en el capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Porque tú nos has enseñado, Señor, acerca del amor. Tú nos estás pidiendo que tenemos que amarnos los unos a los otros y necesitamos conocer tu amor. Y la muestra más grande del amor por nosotros es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estábamos muertos en delitos y pecados, y tú nos amaste de tal manera, Señor, que enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por amarnos. Enséñanos, Señor, a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, y acercarnos a Jesús todos los días para aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, y así podemos hallar descanso para nuestras almas. Gracias, Señor, te damos por este momento tan oportuno donde tú me permites orar por la salud del mundo, por aquellas familias que no te conocen. Permite, Señor, que ellos puedan experimentar el amor de Jesús, que se puedan acercar a ti, entendiendo que tú perdonas nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos cuando flaqueamos, cuando nuestros brazos se caen, cuando nuestra fe falla. Danos fuerzas como la del búfalo y alas como las de las águilas, para volar por encima de tantas dificultades que tenemos que enfrentar en un mundo lleno de temores, de incertidumbre. Pero tenemos la plena confianza de que tú estás con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para mostrarnos la luz, esa ruta, ese sendero que solamente tú puedes trazar delante de nosotros. Señor, enséñanos a amar, porque no sabemos amar. Tú eres nuestro maestro, por eso necesitamos de ti. No nos sueltes de tu mano, capacítanos, danos la sabiduría, Señor, para aprender de ti, para conocer cada día más de ti. Gracias te damos, Señor, por nuestra iglesia y por todas aquellas personas que se acercan a nosotros.
a través de los centros de formación de líderes en FOL y su iglesia Rey David. A todos ustedes, muchísimas gracias por permitirme llegar a sus hogares a través de estos medios de comunicación. Permítame decirles que Dios es amor y que Él anhela celosamente que nosotros lo conozcamos, nos acerquemos a Él para aprender de Él, que Él es el Maestro por excelencia. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. El próximo miércoles, si Él lo permite, estaremos con ustedes en otro espacio de las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Amén y amén.